Buenas noches. Habla Diego Otero desde Bogotá, Colombia. La charla hoy va a tener lugar sobre un análisis de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 19 de junio en Colombia, la segunda vuelta final, entre Gustavo Petro, un representante del pacto histórico, de un pacto, una alianza de diferentes sectores progresistas, y León Fernández, un ingeniero civil de la ciudad de Bucaramanga, de Colombia. Esta fue una competencia muy dura. Estos 19 días, del 29 de mayo al 19 de junio, fueron terribles. Yo no había visto una lucha tan difícil, tan sucia, como la que se vivió en Colombia. Sucia con respecto al candidato al pacto histórico, Gustavo Petro, y su compañera Francia Márquez. Porque no fue una disputa de ideas, o sea, de discusión de temas sobre pensiones, sobre empleo, sobre relaciones internacionales. No, porque desafortunadamente el candidato León Fernández no quiso participar en ningún debate, ni siquiera dar declaración en la prensa, porque este candidato pues no es muy conocedor de diferentes temas, no conoce el país, no ha viajado por el país, y cada vez que hablaba pues las embarraba. Entonces el debate se volvió en un conjunto de calumnias, de información, de falsa información, que no se dio sobre el señor Gustavo Petro y su candidata vicepresidencial, Francia Márquez. De todo se dijo este señor, o sea, se dijo de corrupto, que era comunista, que era guerrillero, cada rato le decía, que era castrochavista, que en Colombia iba a imponer un régimen similar de Venezuela y el de Cuba, el de Nicaragua, que iba a expropiar, que iba a robar las pensiones de la gente. Bueno, ¿qué no se dijo? O sea, se causó un clima de miedo terrible. O sea, fue parte del embate de la derecha, que no quiera perder, porque como dijo el presidente de México, la derecha de Colombia es difícil, es la más difícil del continente, porque siempre estaba en el poder desde la independencia que logramos de España en 1810. A pesar de todos esos ataques furibundos, mire, fue muy específica la campaña de la revista Semana, que es una, si bien a Fox News, diría por una Vicky Dávila, que casada con un génico, cuya familia, los génicos, no el esposo de ella, se ha caracterizado por ser paramilitar y narcotraficante, y además ha sido condenada, ¿no? Entre otras cosas. Entonces la campaña fue muy sucia. Por ejemplo, el domingo, cuando fue la votación, la portada de Semana era dos caras puestas. Una la de León Fernández y otra la de Petro, decía: competencia entre un ingeniero y un guerrillero. Fíjese lo que había de sucio en eso, al decir eso, ¿no? Luego hubo una filtración de reuniones de la campaña de Petro, entonces fue utilizado para todo. A pesar de todo, ganamos. O sea, ganó el candidato del pacto histórico, ganó Gustavo Petro en las elecciones, obtuvo el 50-44% de los votos, casi 10 millones y medio, contra 47-71 del candidato León Fernández, una diferencia de 3 puntos, unos 700,000 votos, y 2.25 de voto en blanco, que realmente fue bajo. Ahora, si uno considera el voto por los candidatos y el voto en blanco, eso se convierte en 51.6 para Gustavo Petro y 48.4 para León Fernández. O sea, fue un triunfo de casi 200,000 votos de diferencia. Ahora, en las encuestadoras, ¿cómo le fue? Digamos que no fue tan mal. Hubo una encuestadora, la del Centro Nacional de Contaduría, que acertó bastante, le dio como 3-4 puntos de diferencia a Petro, o sea, acertó bastante, ¿no? Pero no fueron tan locas digamos, los datos de las encuestadoras. Ahora, si uno lo mira por esos resultados por departamentos y capitales de departamentos, por departamento encuentra uno que hay una división del país, o sea, toda la costa Caribe, Pacífica, el sur del país y parte de departamentos colindantes con Venezuela votaron por el pacto histórico, y Bogotá, ¿no?, que es muy importante. El resto del país, lo que llamamos el eje cafetero, Antioquia y Quindío, Risaralda y Caldas, los departamentos de Santander y Norte de Santander, cercano a la frontera con Venezuela, Meta, Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Huila,
votaron por Raúl Fernández. En cierta forma son los mismos departamentos que votaron no en el plebiscito por la paz. Pero el triunfo fue arrollador en Colombia, porque en Bogotá, porque en Bogotá logró Petro casi el 60% de los votos, algo inusitado. O sea, los 700.000 votos por los cuales ganó Gustavo Petro la presidencia están en Bogotá. O sea, ahí fue la diferencia, Bogotá. O sea, Bogotá se ha convertido en Colombia una ciudad bastante independiente, donde hay un componente importante de fuerzas progresistas de izquierda y de gente muy independiente, y realmente le dio el triunfo a Gustavo Petro. Otro punto importante para analizar son los resultados de las elecciones por capitales de los departamentos. Si la diferencia en nacional fue de 3 puntos porcentuales, a nivel de las capitales departamentales fue de 9 puntos, muy importante, es decir, la parte más urbana del país está más por el cambio. Y ya esas capitales departamentales representan el 50% de la votación. O sea, a medida que pase el tiempo, pues va a ser más importante estas capitales departamentales. Y también algunas capitales, no capitales, sino algunas ciudades intermedias de más de 100.000 habitantes. Por ejemplo, Barranca Bermeja, ganó el pacto histórico, ganó Gustavo Petro. Esto va a ser muy importante para las elecciones regionales de octubre del 2023. Porque aquí vamos a ver otro cambio importante en que buena parte de las capitales departamentales, concejales, diputados, o sea, las asambleas van a estar en manos del pacto histórico. Eso es otro cambio fuerte de la correlación de fuerzas. Otro punto que se habla es de la gobernabilidad de la presidencia de Gustavo Petro, porque con el solo pacto histórico y sus aliados progresistas como Partido Verde, Centro Esperanza, Fuerza Ciudadana, los comunes o FARC, las escaños para la paz, 16 de los cuales 10 por lo menos son para el pacto histórico, o son pro pacto histórico, pro Petro, no logra la mayoría en el Congreso. Para la Cámara que tenemos, para el Senado son 108 senadores, o sea, la mitad sería 55, mitad más uno, 55 senadores, pero el pacto histórico no tiene los 55 senadores, o sea, con sus aliados, el pacto tiene 40, o sea, le faltan. Y para la Cámara, que son 188 representantes, el pacto histórico tiene 47. Hoy ya se sabe que el Partido Liberal ya declaró que es un partido de gobierno. Casi todos los senadores y representantes del Partido Conservador ya dicen que van a estar con el gobierno. O sea, con esas dos fuerzas se logra mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Pero para hacer cambios constitucionales, en algunos capítulos de la Constitución se requieren 3/5 partes, en otras 2/3 partes. Para las 3/5 partes ya se logra tener, digamos, esa posibilidad de aprobar cambios constitucionales, pero para las 2/3 partes no se tienen esos escaños suficientes y requieren entonces el apoyo de fuerzas como senadores, representantes del partido de la U y de Cambio Radical. Seguramente se va a lograr. Yo lo que veo es que la situación no está tan delicada para lograr la gobernabilidad. Muy diferente, por ejemplo, a lo que pasa en el caso de Perú con el presidente Pedro Castillo, que no tiene ninguna posibilidad de tener mayorías, porque la mayoría está totalmente por la derecha y está en contra de Pedro Castillo, porque es un gobierno que no ha podido hacer nada. Todos los días lo que hace es defenderse, que no lo juzguen, y sumisos cada rato los tumban. Lo mismo le pasa a Gabriel Boric en Chile, no tiene mayoría. Bueno, no hay mucha diferencia, 2-3 puntos, 2-3 senadores o diputados, pero no la tienen. Y también es muy difícil. Muy diferente la situación, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador en México, que tiene mayoría con su partido Morena y por eso puede hacer aprobar muchos proyectos de ley. No los que requieren esa mayoría calificada. Ahí sí le queda difícil, porque la oposición del PRI, del PAN y otras fuerzas no le impiden lograr hacer cambios constitucionales, pero tiene una mayoría parlamentaria para hacer muchos cambios, ¿no es cierto? Entonces veo que esta es una posibilidad buena para la unidad. Por supuesto, la unidad implica hacer concesiones, no hay la menor duda, ¿no? Que
no se puede lograr al máximo lo que la aspiración del proyecto histórico. Toca hacer cambios, ¿no? Hay que hacer acuerdos. Eso es natural, ¿no? Que en esta situación, pues, lo importante es que el programa principal del pacto histórico no sufra, porque, mire, sería como dijera, una decepción para las mayorías de este país que quieren cambio, porque no solamente están los 10,5 millones de votos que ganó Gustavo Petro, sino buena parte de los 6 millones de votos que logró Rodolfo Hernández en su primera vuelta son gente que quiere el cambio. O sea, ya prácticamente el 70% del país quiere cambio, entonces no se puede frustrar a esa gente. O sea, el pacto histórico, el gobierno de Petro y Francia Marca no puede frustrar al pueblo, porque si no logra hacer los cambios, se le embolata o lo que sea, pues van a comenzar de nuevo revueltas y protestas sociales, eso es inevitable. Pero espero que pueda llevar a cabo las principales reformas sin ceder necesariamente a las voces del sistema, que no les gusta que haga cambios. Entonces decía que después de las elecciones hay un ambiente más positivo, de calma. Además, el presidente Petro se ha encargado de llamar a la calma, quiere crear unos acuerdos fundamentales. Sobre lo fundamental ya pidió entrevistarse con el señor Álvaro Uribe, con el rival Rodolfo Hernández. Entonces hay buen ambiente. Pero, por supuesto, ahora viene la cuestión de cómo el gabinete, cuáles son los ministros, cómo va a ser la composición del gobierno. Y ahí viene la presión del sistema, ¿no? Lo mismo que pasó en Chile. En todas partes. En Chile, a Boric le obligaron a colocar un candidato neoliberal, que fue el ministro de Hacienda, que era el gerente del Banco Central de Chile, de origen del Partido Socialista. Lo mismo, la ministra de Relaciones Exteriores del Partido Socialista, tampoco es muy progresista. Como sabemos, en Chile, la Concertación fue conformada por el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, que tuvo el poder muchos años. Fueron partidos neoliberales, ¿no? El Partido Socialista es un partido neoliberal chileno, ¿no? Y importante le tocó colocar a Boric, a estos dos ministros, porque era la forma de hacer un consenso con los socialistas y otras fuerzas. Pero eso limita a uno, porque usted pone un ministro diciendo general, pues lo limita. Y eso es lo que le gusta a las agencias internacionales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a las calificadoras de riesgo, ¿no? Eso es lo que quieren, ¿no? Lo mismo está haciendo en Colombia. Aquí está igual la presión. Es que hay que darle confianza al mercado. Lo mismo que decían en Chile. Lo mismo que dicen en Perú. Lo mismo que decían en Honduras. Hay que darle confianza al mercado. Y la confianza al mercado es colocar ministros neoliberales, ¿no? Que no vayan a afectar al sector financiero. Y hay la presión. Es que las calidad de riesgo. Dicen, es que es impresionante oír estos tipos, ¿no? Es que hay que limitar el déficit fiscal. Hay que prohibir que el Banco de la República preste dinero al gobierno. Hay que pedir la emisión monetaria. Oye, estos tipos nunca miran lo que hacen en Europa y Estados Unidos. Allá no. Allá emiten. Allá prestan plata a los países. Mire el Banco Central Europeo. ¿Qué ha hecho? Emitir plata para poder darle plata gratis a los países europeos y otra parte los presta. ¿Y eso qué es? ¿Y por qué aquí en Colombia no lo podemos hacer? Y en Estados Unidos la Reserva Federal cada rato no le compra voz al gobierno. Entonces hay una hipocresía, un cinismo de estos calificados de riesgo. Y los economistas ortodoxos, Colombia como Chile, son dos países donde más han dominado el pensamiento ortodoxo neoliberal. O sea, cuando uno iba a hablar en Chile, cuando los ministros se piden que hay que mirar la sostenibilidad fiscal, vamos a ver qué gastos debo, pero hay que mirar la sostenibilidad fiscal. Aquí comienza a hablarse igual, ¿no? Eso implica limitar el gasto. Porque si no se pueden hacer préstamos del Banco de la República al gobierno, y mucho menos emisión, pues la única forma es colocar más impuestos. Hay que hacerlo, por supuesto, ¿no? Y deuda privada, ¿cierto? Pero entonces viene también el cuento, no puede pagar la deuda de tal parte. Entonces aquí empieza todo es impresionante. Todo el mundo es que no se puede, la deuda es insostenible, que el déficit fiscal no puede estar tan alto. Entonces, eso, infortunadamente, está pegando aquí en Colombia, como pegó en Chile. Vamos a ver qué pasa. El pacto histórico tiene que dar cumplimiento el presidente Petro a las propuestas más importantes. Como les digo, por las coaliciones, uno tiene que hacer algo, ¿no? Le toca hacer algunas cosas, pero no se puede hacer en lo fundamental. Por ejemplo, fundamental la reforma tributaria, por decir, llevar el cumplimiento del acuerdo de paz, especialmente al punto sobre la parte agraria. Implica una reforma agraria, una serie de acuerdos importantes. El tema de la paz, hay que ir a la paz, con todas las fuerzas beligerantes.
el tema de la unidad latinoamericana es parte del principio del pacto histórico y de varios de sus componentes. Hay que luchar por la unidad latinoamericana. No hay que hacer distinciones, no hay que atacar a Venezuela, ni a Cuba, ni Nicaragua, como hace el presidente Boric. El presidente Boric cada rato no hace sino atacar a Venezuela y Cuba. Por ejemplo, ataca a Cuba que porque tiene prisioneros políticos. Yo pregunto, señor Boric, ¿usted ha visto cuando hubo esas manifestaciones promovidas por la CIA, por Estados Unidos en Cuba, cómo hubo gente que hizo motines, tumbaba carros, o sea, desorden? Los tenían que tomar los presos y los llaman presos políticos, por favor. En Chile también hay mucho manifestante que está en la cárcel porque cometió ese tipo de motines y desórdenes. Bueno, y no son presos políticos. Entonces, y critican constantemente a Venezuela. Y a Cuba. Qué diferente el presidente de México, AMLO, que fue a México y dijo, apoyo la revolución cubana. Y claro, dijo algo muy importante. Pero hay que hacer cambios dentro de la revolución. Pero nunca dijo, hay que atacar la revolución. Ni se pudo atacar a la revolución cubana. Entonces, eso, infortunadamente, aquí en Colombia es muy difícil, porque la derecha parte de su ataque a Petro, que era Castro chavista, que aquí íbamos a hacer algo como Venezuela, como Cuba. Entonces, yo entiendo que había que ser prudente en eso, pero con el tiempo, a medida que se restablezcan relaciones diplomáticas con Venezuela y haya más amistad entre los dos países, volvamos a la amistad bolivariana, todos estos temores yo creo que van a desaparecer. Y además porque Gustavo Petro no va a expropiar a nadie, ni va a robar pensiones a nadie, ni va a respetar la propiedad privada. O sea, Gustavo Petro y su gobierno va a ser un gobierno de liberal, progresista, de izquierda, digamos socialdemócrata. No va a ser un gobierno ni socialista, ni socialdemócrata radical, ni nada de eso. Además, porque Colombia es muy difícil, ¿no? Nosotros tenemos que pasar por una etapa, digamos, especial, de buscar la paz, lograr la paz, de defender la democracia, los mecanismos democráticos, la defensa de derechos humanos, y solamente después de lograr esos, digamos, principios, esos presupuestos, y de hacer una serie de reformas, cada vez podemos pensar más adelante en otro gobierno, cuando se muestre que estos 4 años del gobierno van a ser exitosos, o por lo menos que van a ser favorables para el pueblo, se puede pensar en hacer un avance mayor en las reformas ya en el periodo 2026 y 2030. Hay que esperar que el presidente se posesione. Falta un mes y 8 o 9 días. Hay que darle tiempo, no hay que poderse especular como están haciendo una serie de personas y prensas sobre lo que hace. Bueno, mire, démosle tiempo, que se posicione el presidente, que nombre sus ministros, su personal en los institutos centralizados y que comience a operar para poder definirlo y analizarlo, criticarlo, apoyarlo, según sea el caso. Entonces, esto es lo que quería decirles a ustedes, que de todas maneras es un cambio, porque después de 212 años de independencia, no ganó la derecha en Colombia. O sea, no ganó el sistema, ganó un posible cambio en Colombia, lo cual es muy bueno para nuestro país y para toda Latinoamérica y para todas las fuerzas progresistas del mundo. Muy buenas noches.